Bienvenidos al curso sobre TDAH en la infancia y en la adolescencia. En la clase inaugural habíamos anticipado que iba a ser un breve raconto de mis antecedentes académicos y mi trayectoria profesional, sobre todo en el área de la psiquiatría infantil y del TDAH. Cuando terminé mis estudios universitarios de medicina en la UBA, ingresé a través del examen al sistema de residencia de la especialidad de pediatría. Una vez terminada la residencia de pediatría, concursé para la jefatura de residentes y tuve un cargo de jefe de residentes del Hospital Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires durante un año. Una vez que terminé ese periodo de formación, me fui a Estados Unidos para hacer una subespecialidad de medicina de la adolescencia. En mi periodo de formación allá en Estados Unidos, empecé a tener contacto dentro de lo que era la práctica pediátrica y con adolescentes de una medicación que era un derivado de la anfetamina que se utilizaba muchísimo allá para tratar niños, pacientes, con algo que acá realmente no se hablaba mucho, que era el síndrome de hiperactividad y déficit de atención. Si bien en los libros estaba, en la experiencia en Buenos Aires, en Argentina, había muy pocos casos, no se conocía mucho. Me alarmó allá en Estados Unidos la cantidad de pacientes que había. Una vez que finalicé mi formación allá, comencé a trabajar en medicina de la adolescencia y me interesé por el tema del TDAH, del síndrome de hiperactividad, y conformé un grupo de profesionales y entre todos dimos comienzo a una asociación civil que se llamó SEDAI, se llama actualmente, sigue trabajando, y estaba destinada a lo que es la prevención del abuso de esta medicación, de este derivado anfetamínico, que era una medicación bastante importante, que yo veía que en Estados Unidos se usaba desde niños muy pequeños. Continué con mi práctica pediátrica y de medicina de adolescentes y me fui dando cuenta que con la medicina orgánica no alcanzaba. No alcanzaba para aliviar el padecer, para aliviar las dificultades de mis pacientes. Sí debía incluir los aspectos familiares, debía incluir toda su historia personal, toda su emocionalidad y todo su aspecto psicoafectivo. Con lo cual, paulatinamente, fui cada vez más sumergiéndome en el terreno de la psicología y específicamente comencé un posgrado en psicoanálisis. Una vez que terminé ese posgrado en psicoanálisis, comencé a trabajar como médico psicoanalista, siempre en la especialidad de niños y adolescentes, y estuve muchos años trabajando en esa especialidad. Al mismo tiempo, seguíamos con nuestra labor en SEDAI, la asociación civil. Atendíamos cada vez más pacientes con características de hiperactividad, de déficit de atención, de impulsividad, y veíamos realmente con alarma que acá en Buenos Aires estaba pasando lo que ya pasaba en Estados Unidos hacía 20 años. Que cada vez más pacientes eran medicados sin tomar los recaudos necesarios, sin hacer un diagnóstico lo más acertado posible. Combatimos desde SEDAI todo este abuso de la medicación. De hecho, en ese momento publicamos un libro que hoy ya cumple cerca de 20 años acerca de la prevención en el abuso de la medicación psicofarmacológica, y decidí en ese momento que necesitaba más formación farmacológica para poder entender qué pasaba con esta medicación y con estos pacientes. Con lo cual comencé el posgrado en psiquiatría de la infancia y de la adolescencia. Esta última formación me dio elementos para poder combatir o para poder prevenir en forma responsable, en forma eficaz, el abuso de medicación. Este curso forma parte de estas actividades destinadas a que las madres, los padres, los docentes, los médicos, sobre todo los pediatras, los psiquiatras, los psicólogos,
las psicopedagogas, todos tengan la mayor información posible acerca del TDAH, para no incurrir en este sobrediagnóstico, que después veremos ya la próxima clase, cuando nosotros sacamos el libro de TDAH en el año 2004, la incidencia era del 3%. Hoy, 20 años después, la incidencia es del 9%. Entonces, caben dos posibilidades: o se sigue haciendo mal el diagnóstico y cada vez peor, por lo cual tenemos falsos positivos, por decirlo de alguna manera, o este síndrome está creciendo de una manera atípica comparado con otros trastornos de la salud mental en la infancia y la adolescencia. Cualquiera de los dos escenarios realmente es aterrador. Bueno, vamos a continuar entonces la clase siguiente. Vamos ya a trabajar un poquito de cuáles fueron mis influencias en todo este derrotero profesional. Hablaremos un poquito de Freud, de Winnicott, de Melanie Klein, de François Dolto, de realmente médicos, psicólogos, psiquiatras que tuvieron una visión un poquito más amplia de lo que es lo orgánico, de lo que es lo neurobiológico. Los espero.